Mientras estuve postrada, paralizada de la cintura para abajo tras un accidente, mi esposo me cuidaba, o eso creía yo. Me hablaba con ternura, me peinaba el cabello, me daba la comida en la boca. Yo lo miraba con gratitud, pensando que el amor verdadero se veía así, en los gestos simples cuando el cuerpo ya no responde. Pero lo que yo no sabía era que mientras dormía, él llevaba a otras mujeres a nuestra casa, a nuestra cama. Y lo peor no fue enterarme, lo peor fue descubrir quién lo ayudaba, su mejor amigo, el mismo que me abrazaba y me decía que yo era una guerrera. Ese día no solo perdí la movilidad, perdí también mi fe en el amor, pero lo que nadie vio venir fue mi venganza. El accidente fue un solo segundo. Un auto que no frenó, una luz roja ignorada, mi cuerpo volando por el aire y el silencio que siguió. Desperté en una cama blanca, con tubos, máquinas y la mirada temblorosa de un médico que no sabía cómo decírmelo. No vas a volver a caminar, fue lo que finalmente dijo. Y yo no lloré, no grité, solo miré el techo y pensé, ¿y ahora quién va a cuidar de mí? Mi esposo estaba ahí, a mi lado, tomándome la mano, besándome la frente. Todo va a estar bien, repetía, y yo le creí, porque durante años habíamos compartido una vida, una rutina, una cama, un amor que yo pensaba sólido, aunque ya no fuera apasionado. Él me peinaba, me lavaba los dientes, me cambiaba los pañales con una delicadeza que me partía el alma. Yo me sentía como una niña otra vez y al mismo tiempo como una carga. En las noches me hablaba bajito, me contaba cómo le había ido en el trabajo, qué había cocinado, qué programas daban en la tele. Yo cerraba los ojos y pensaba que dentro de todo había tenido suerte, que no todas las mujeres enfermas contaban con un compañero así. Me repetía que el amor verdadero se ve en esos gestos, en darle la sopa en la boca a quien ya no puede sostener la cuchara, en cambiar una herida sin hacer muecas, en besar una frente sudada sin sentir lástima. Pero había algo que no cuadraba, una sombra en su voz, un perfume extraño en sus camisas, una impaciencia en sus gestos cuando creía que yo dormía. Lo atribuía al cansancio, a la tensión, a la frustración de ver a su esposa convertida en una sombra de lo que fui, hasta que una noche no pude dormir, me desperté con sed, moví el brazo y noté que él no estaba en la cama. Pensé que había ido al baño, pero no volvió. Pasaron 20 minutos, 30, 40. Entonces escuché risas desde el living, risas que no eran suyas, una voz femenina, bajita, pero claramente ahí. No podía levantarme, no podía caminar, pero arrastré mi cuerpo hasta la silla de ruedas. Me empujé con las manos, me sentí como un animal herido escapando del fuego. Crucé el pasillo. Desde la penumbra vi el reflejo de la televisión encendida, dos siluetas, ropa interior en el suelo. Mi corazón no se rompió, se volvió piedra, y ahí supe que el verdadero dolor no era físico, era el de sentirse invisible en tu propia casa. Me quedé en la oscuridad, mirando, sin emitir un solo sonido, con los puños apretados, las lágrimas suspendidas y una furia que nunca antes había sentido. No era solo dolor, era humillación. Era la certeza de que mientras yo me creía cuidada, protegida, amada, él me reemplazaba entre las mismas paredes donde una vez hicimos promesas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, no quise escuchar más.
Volví a mi habitación sola, como pude, arrastrándome con una dignidad que me dolía más que las piernas muertas. Me tapé con la sábana hasta la cabeza, como cuando era chica y tenía miedo del monstruo debajo de la cama, solo que esta vez el monstruo tenía nombre y dormía al lado mío. Al día siguiente, él me preparó el desayuno como siempre. Me acarició la mejilla, me preguntó cómo había dormido. Yo asentí sin mirarlo. Y en mi cabeza una sola frase martillaba: no digas nada, observa, confirma, espera. Me volví invisible a propósito. Me hice la dormida más veces de las que puedo contar. Y en esa oscuridad fingida escuché conversaciones por teléfono, entradas y salidas, a veces susurros, a veces risas. Empecé a notar pequeñas cosas: maquillaje en las toallas del baño, una copa de vino de más, el perfume distinto en la almohada. Todo coincidía con mis noches más largas, esas en las que él juraba estar tan cansado que ni hablaba. Pero lo peor llegó una tarde. Un día vino a visitarme su mejor amigo, el que siempre había sido amable conmigo, el que cuando me accidenté lloró como un niño, me abrazó fuerte, me dijo que admiraba mi fuerza, que yo era una guerrera, que si necesitaba algo, él iba a estar. Me sentí contenida hasta que por accidente su teléfono se conectó al Bluetooth de la casa y ahí escuché una grabación de ellos dos hablando de mí, de mi estado vegetal, de lo fácil que era manejarme. La carcajada de mi esposo fue lo último que escuché antes de que todo dentro mío se apagara. Esa noche no lloré. Abrí una libreta y empecé a anotar horas, frases, fechas, todo, porque si ellos pensaban que yo estaba vencida, inmóvil, derrotada, no sabían que una mujer rota no es una mujer débil, es una mujer que está a punto de levantarse. Y yo ya no tenía nada que perder. A partir de ese día me convertí en mi propia espía. Aunque mi cuerpo no respondía, mi mente estaba más despierta que nunca. Observaba cada gesto, cada palabra, cada omisión. Me volví experta en leer silencios. Y si algo me enseñó la vida es que cuando todo parece tranquilo, es porque se está cocinando una tormenta. Ya no me ilusionaba con una disculpa, ya no esperaba un cambio. Solo quería entender, saber hasta dónde llegaba esa traición, porque lo que había descubierto no era solo una infidelidad, era una red, una complicidad sostenida en mi espalda rota. Y necesitaba saber quiénes más estaban involucrados, qué más habían hecho mientras yo no podía ni ir al baño sola. Empecé a grabar. Oculté un viejo celular en la repisa del living, otro bajo el colchón. Programé el grabador de voz que usaba en mis ejercicios de memoria. Lo que registré no era solo obsceno, era cruel. Conversaciones entre ellos, bromas sobre mi cuerpo, sobre mi estado, sobre cómo yo ya no servía para nada. Una risa femenina diciendo: yo en tu lugar la internaría, te está arruinando la vida. Y él, mi esposo, mi compañero de toda la vida, diciendo: estoy trabajando en eso. Ahí entendí que querían sacarme, que no solo me estaban usando, querían desaparecerme, como si fuera un mueble viejo, un estorbo, una carga que ya nadie quiere levantar. Mi casa ya no era mía, mi cama ya no era mi refugio, y mi nombre en sus bocas era sinónimo de lástima o de molestia.
Y sin embargo, ellos no sabían que mientras más me dolían, más fuerte me volvía, que mientras más me dejaban de lado, más nítida se hacía mi determinación, porque no iba a permitir que se salieran con la suya, no otra vez, no conmigo. Una noche, después de que ella se fue, porque sí, ya entraba como si nada, como si fuera su casa. Él se metió en la cama conmigo y me acarició el pelo. Le temblaba la mano. Por primera vez sentí su miedo. Tal vez intuyó algo. Tal vez supo que ya no era la misma mujer a la que podía mentirle con ternura. Me miró y me dijo: «Estás muy callada últimamente. ¿Todo bien?». Le sonreí y en ese instante supe que la guerra estaba por comenzar. Durante semanas seguí jugando mi papel, la esposa paralizada, la mujer silenciosa, la figura decorativa que nadie considera una amenaza. Descubrí que el desdén de otros puede ser un arma poderosa si sabes cómo usarlo. Ellos se confiaban demasiado. Creían que ya no tenía alma, ni coraje, ni voz. Pero yo no solo tenía voz, tenía pruebas. Una tarde, cuando él se fue con su amigo a hacer compras, activé el plan. Llamé a una vieja amiga, Silvia, que había sido abogada antes de jubilarse. No le conté todo, solo lo necesario, lo suficiente para que entendiera que lo que tenía en mis manos no era solo una historia triste, era un caso. Le pasé audios, fechas, nombres. Ella, con su tono calmo pero firme, me dijo: «Esto va a sacudir más de lo que pensás. ¿Estás lista?». Y sí, estaba lista, no para vengarme, sino para terminar con esa mentira, para recuperar algo de mí, lo que fuera, porque una puede perder el cuerpo, pero no la dignidad, y eso era lo que me estaban queriendo arrancar, como si fuera un adorno que ya no les servía. Silvia me ayudó a contactar a una periodista, de esas que no le temen a los poderosos. Le interesó mi historia, quiso pruebas, se las di. Cada noche me encargaba de mover los audios, editar los nombres, preservar mi identidad. Me sentía viva otra vez, no porque quisiera venganza, sino porque por fin estaba haciendo algo por mí, por la mujer que durante años se quedó callada, que se disculpaba por incomodar, que creía que el amor era sinónimo de aguante. Y entonces sucedió. Una noche mientras cenábamos los tres, sí, ella también ya se quedaba a cenar, sonó mi celular. Yo nunca lo tenía cerca, pero esa noche sí, lo tomé, fingí que leía algo sin importancia y sonreí. Él me miró, ella también, y por primera vez noté un pequeño temblor en sus miradas. Algo se movió, como si supieran, pero no quisieran saber, como si algo en mi silencio ahora les incomodara. Horas después, cuando se fueron a dormir, abrí la computadora y subí todo, a un drive, a una nube, a correos programados que se enviarían si algo me pasaba, porque no confiaba en nadie más que en mí. Y si pensaban borrarme de la historia, yo ya me había encargado de escribir el final con mi propia mano. No sé exactamente en qué momento él empezó a sospechar. Quizás fue cuando notó que ya no lloraba, que no preguntaba nada, que no me quejaba por las visitas, ni por el ruido, ni por las noches en las que dormía sola aunque él estuviera en la misma casa. Tal vez fue eso, la calma, esa quietud que parece resignación, pero que en realidad es el preludio de algo más grande. Él comenzó a ser más cuidadoso, menos risas con su amigo, menos muestras de cariño a la otra mujer delante mío. Pero ya era tarde, las grabaciones estaban hechas, las pruebas ya no dependían de mí, la historia ya se había puesto en marcha.
Solo era cuestión de esperar el momento justo para soltarla al mundo. Una noche, mientras miraban una película, yo fingía dormir en mi silla. Escuché cuando él dijo, creo que está rara, como si supiera algo. Y ella, con la voz cargada de desprecio, respondió, ¿y qué si sabe? No puede hacer nada. Esa frase me retumbó como una sentencia. No puede hacer nada. Eso pensaban, que yo era incapaz, que estaba derrotada, que era solo un cuerpo inmóvil esperando que la vida se apague sola. Y fue en ese instante, en ese desprecio absoluto, donde encontré mi fuerza, porque si algo había aprendido en esa silla era a resistir, a tragarme el dolor, a convertirme en acero sin perder la ternura. Me habían quitado el cuerpo, sí, pero no la memoria, no la voz, no el deseo de justicia. Silvia me consiguió un contacto en una organización que lucha por los derechos de mujeres en situación de discapacidad. Les mandé todo, audios, fotos, detalles, y no solo se escandalizaron, se movilizaron. Una abogada me llamó en menos de 24 horas. Me dijo, no estás sola, esto se va a saber, esto no se queda en silencio. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que dormí sin miedo, pero el amanecer trajo otra sorpresa. Me desperté con el sonido de una llave, la puerta principal. Escuché pasos apurados, voces, papeles sobre la mesa. Él, su amigo, ella, susurraban, buscaban algo. Uno dijo, ¿y si la internamos? ¿Y si firmamos nosotros? Mi sangre se congeló. Ellos sabían, estaban reaccionando. Y si algo les sobraba, era descaro. No les bastaba con la traición. Ahora querían callarme, pero no contaban con que ese mismo día yo ya no estaría sola en esa casa, porque a veces la justicia llega sin ruido y cuando llega no hay puerta que pueda cerrarse a tiempo. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, tocaron el timbre. Él no estaba, ella tampoco. Solo estaba su amigo sentado en el sofá como si fuera el dueño de la casa. Abrió la puerta sin preguntar. Al otro lado, una mujer joven, con carpetas bajo el brazo y una expresión seria, se presentó con voz firme. Vengo de la Defensoría. Necesito hablar con la señora. El amigo intentó bloquear la entrada, nervioso. Le dijo que yo no estaba bien, que estaba sedada, que no era un buen momento, pero ella ya sabía, ya había leído todo, sabía lo suficiente como para no dejarse intimidar. Lo empujó con autoridad y entró. Me encontró en mi silla, esperándola, con una manta sobre las piernas y los ojos más despiertos que nunca. ¿Está lista para contar su historia?, me preguntó. Asentí. Durante 2 horas le relaté todo, con pruebas, con fechas, con lágrimas contenidas que esta vez no me hacían débil, me hacían creíble, me hacían real. Ella tomó nota de cada palabra, me abrazó antes de irse y dijo, esto no va a quedar así. Por primera vez, alguien me creyó sin cuestionar, sin decirme que tal vez exageraba, que quizá estaba sensible. Por primera vez, mi voz tenía un eco más allá de estas paredes. Cuando él regresó, notó el silencio. Me miró distinto. Supo que algo había pasado. Intentó actuar con normalidad. Me ofreció una bebida caliente. Me acarició el hombro, pero su mano ya no me hacía temblar. Solo me daba asco. Ya no era mi marido. Era el actor principal de una obra cruel en la que yo había sido el decorado. Esa noche dormí con el celular en la mano por si intentaba algo, por si decidían hacerme desaparecer antes de que todo estallara.
pero lo único que estalló fue su máscara. Al día siguiente, los audios comenzaron a circular. Alguien los filtró. No fui yo, pero tampoco hice nada por evitarlo. En pocas horas, las voces de ellos, sus risas, sus frases humillantes, estaban en redes, en grupos de defensa de mujeres, en foros, en manos de periodistas. Él lo supo cuando empezó a sonar el teléfono sin parar. Ella lo supo cuando vio su rostro en una publicación con el título El abuso invisible, cuando la traición se disfraza de cuidado. Me miraron y por primera vez tuvieron miedo. Durante años me hicieron sentir pequeña, una carga, un estorbo, una sombra sentada en una silla. Pero esa mañana, cuando abrí los ojos y vi las notificaciones en mi celular, supe que algo había cambiado. No solo yo, todo. El mundo allá afuera empezaba a hablar y lo hacía por mí. Mensajes de desconocidas que me escribían: gracias por contar tu historia. Mujeres que habían pasado por lo mismo, que también fueron silenciadas, descartadas, manipuladas. Una me dijo: tu voz me devolvió la mía. Lloré. Lloré como no había llorado nunca, no por dolor, sino por alivio, porque por fin, después de tanto, no estaba sola. Él entró a la habitación con la cara desencajada. Ya no fingía, ya no sonreía. Me gritó, me dijo que lo había arruinado todo, que ahora iban a perder la casa, que su trabajo estaba en riesgo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me escupió. Y yo, mirándolo directo a los ojos, le respondí: ¿cómo pudiste vos durante tanto tiempo? No me tocó, no se atrevió. Llamó a su amigo, lo escuché decir: nos van a destruir. Y entonces entendí algo muy profundo. La culpa es una prisión y ellos acababan de encerrarse solos. A los 2 días vino una asistente social, no para evaluarme a mí, sino a ellos. Verificó mi entorno, mi cuidado, mi salud. Preguntó cosas que nunca antes nadie me había preguntado: si me sentía segura, si me trataban bien, si tenía miedo. Dije la verdad, sin exagerar, sin dramatizar, con la misma calma con la que una cuenta una pesadilla que ya terminó. Después llegaron los abogados. Silvia los acompañó. Revisaron los papeles de la casa, los préstamos a mi nombre, las cuentas. Descubrieron cosas que ni yo sabía. El cuidado que me ofrecían venía con costos ocultos. Me estaban endeudando, me estaban robando poco a poco, en nombre del amor, del matrimonio, de la familia. Cuando la abogada me explicó todo, solo pude decir una cosa: no van a tocar nada más que me pertenezca. Y fue así como empezó el verdadero giro. Solicité una orden de restricción, la aceptaron en 48 horas. Él tuvo que irse, su amiga también. Su amigo desapareció, se borró de todos lados. Por primera vez me quedé sola, pero esa soledad no me dio miedo, me dio paz. Y cuando me vi reflejada en el espejo, esa mujer en silla de ruedas, con el rostro marcado por los años y las lágrimas, entendí que era la imagen más fuerte que había visto en toda mi vida, porque había sobrevivido y estaba de pie por dentro. Cuando la casa se vació de ellos, también se vació de sus sombras. Ya no escuchaba pasos furtivos por los pasillos, ni risas contenidas desde el teléfono, ni cuchicheos que se apagaban apenas entraba. Por primera vez el silencio era mío y no pesaba. Era un silencio limpio, honesto, como si las paredes, igual que yo,
pudieran respirar después de tanto tiempo. Al principio me sentí torpe, no por la silla, sino por la libertad. No sabía qué hacer con tanto espacio, con tantas decisiones por tomar. Me despertaba sin miedo, pero también sin rumbo. Hasta que una mañana, una de las mujeres que me había escrito por redes me preguntó si podía llamarme. Dijo que no tenía a nadie más, que su esposo la cuidaba igual que al principio me cuidaron a mí, que algo en su historia se parecía demasiado a la mía. Le dije que sí. Esa llamada duró 2 horas. Y cuando cortamos, me di cuenta de que acababa de hacer algo más importante que sobrevivir. Le había devuelto a otra mujer la certeza de que no estaba loca, que lo que sentía tenía nombre, que lo que vivía tenía salida. Así empezó todo. Comencé a contar mi historia en foros, en grupos, en pequeñas entrevistas, nunca mostrando mi cara completa, solo mi voz, solo mi verdad. Y esa verdad empezó a rodar como una piedra imposible de detener. Me invitaron a participar en una charla virtual sobre abuso en contextos de dependencia. Luego en un podcast. Después en un programa local. No buscaba fama, buscaba que nadie más viviera lo que yo viví creyendo que era amor, que nadie confundiera cuidado con control, que entendieran que el silencio también es una forma de violencia. Silvia me ayudó a publicar un pequeño artículo en un diario digital. Lo titulamos "Lo que no se ve, la violencia detrás de los gestos amables". Se volvió viral y por primera vez en mi vida sentí que mi historia no había sido en vano. Recibí decenas de mensajes de hijas, de madres, de mujeres jóvenes, de señoras mayores, muchas en sillas de ruedas, muchas sin movilidad, todas con algo en común, habían sido invisibles hasta que alguien habló. Y esa alguien fui yo, no por heroína, sino por necesidad. Porque a veces contar lo que te hicieron es la única forma de que no se lo hagan a otra. Y si eso era lo único que podía dejar en este mundo, ya valía la pena seguir viva. Un día cualquiera, mientras regaba mis plantas desde la ventana, una costumbre que retomé como quien se aferra a lo que puede cuidar, vi estacionar un auto oscuro frente a la casa. Bajó él, solo, con el rostro envejecido por el miedo. No caminaba erguido como antes, no traía esa sonrisa de soberbia que tanto conocía. Traía una hoja en la mano. Tocó la puerta. No abrí. Lo observé desde la rendija. Lo vi dejar la hoja en el buzón y marcharse en silencio, como alguien que ya no espera ser escuchado. Esperé 1 hora, luego salí con mi silla y tomé el papel. Era una carta, una mezcla de disculpa, súplica y manipulación. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, decía. Sigo creyendo que te amé, y más abajo, espero que algún día puedas perdonarme. Me reí, no de burla, de alivio, porque por fin entendí que ya no me importaba, que el perdón no era necesario para sanar, que él podía seguir buscando justificaciones, pero yo ya no estaba en esa historia, no más. Guardé la carta en una caja, no para releerla, para recordarme lo lejos que había llegado, lo que había superado, lo que construí sola, desde el fondo del dolor. Un mes después, la organización con la que colaboraba me propuso dar una charla presencial. Iban a ayudarme con la movilidad. Sería en un centro cultural. Acepté. Con miedo, sí, pero también con orgullo. Esa noche
Frente a una sala llena, conté mi historia de principio a fin, sin adornos, sin victimismo, solo con verdad. Algunas lloraron, otras se acercaron al final para abrazarme. Una de ellas, con la voz temblorosa, me dijo: yo también creí que el amor era aguantar, hasta que escuché tu historia. Ese fue el momento exacto en que comprendí que todo tenía sentido. Lo que viví, lo que sufrí, lo que perdí y lo que recuperé. Porque a veces el amor no llega de otros, llega cuando una se reconstruye desde los escombros, cuando una elige no callar, cuando decide que, incluso sin poder caminar, puede avanzar. Y si hoy me estás escuchando, si llegaste hasta acá, solo quiero decirte algo. No estás sola, nunca lo estuviste. Si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por escuchar mi historia sin juzgar, por regalarme tu tiempo, tu atención, tu silencio. No te conozco, pero te siento cerca, como si de alguna forma nuestras heridas se reconocieran. Este canal existe para eso, para recordar lo que muchos prefieren callar, para dar voz a quienes fueron olvidadas, silenciadas, descartadas. Aquí no vas a encontrar ruido, vas a encontrar memoria, verdad y un poco de consuelo. Si alguna vez te sentiste como yo, bienvenida. Esta es tu casa también. Y si querés escuchar más historias como esta, te invito a quedarte, a suscribirte, no por mí, por todas las que alguna vez amaron, cuidaron, resistieron y aún así fueron traicionadas. Gracias por no olvidarme. Gracias por hacerme sentir que todavía importo.